La Neta Noticias, ¿cómo están? Aquí andamos haciendo travesuras, yo soy Meme Yamel y teníamos que salir a hacer scouting, o como le decimos, la investigación. Tenemos que salir al campo. ¿Para qué? Porque hoy es el primer día en donde vamos a conmemorar a la Susana Distancia. Y parecerá curioso, parecerá raro, pero ese tema del coronavirus ha estado cambiando el hábito de muchas personas. Ha estado cambiando nuestra forma de vivir, de consumir y hasta de hacer nuestra vida social en general. Entonces tenemos que salir a ver cómo está tomando la gente y cómo están pasando, cómo está pasando la vida en las calles, por ejemplo aquí en la Ciudad de México. Entonces lo que nos están viendo en televisión en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy, o los que nos están escuchando en radio en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey, tengo que decirles que no panda el cónico. La gente en realidad está siguiendo su vida de la forma más normal. Efectivamente, ayer Claudia Sheinbaum, por ejemplo, a los que son aquí de la Ciudad de México, anunciaba el cierre de cines, bares, centros sociales, vamos a llamarle, en general, desde parques, salones de fiesta y más. Los restaurantes no estaban incluidos en esta lista, pero hay algunos restaurantes que efectivamente, porque han bajado el consumo, pues han estado cerrando. Pero justo estoy aquí en una calle y veo que la gente sigue pasando como si nada, la gente sigue haciendo su vida como si nada. Si acaso, eso sí tengo que decirlo, he visto más personas con cubrebocas, por ejemplo. He visto ya muchas más personas con cubrebocas y también hay que resaltar que las personas que están utilizando estos cubrebocas son personas pues ya de la tercera edad, son personas ya adultas. Entonces hay algo que tenemos que mencionar fuerte y claro. La gente sí está escuchando las recomendaciones que están emitiendo las autoridades en el gobierno, sí se están enterando. ¿Por qué se los digo? Porque si de algo hemos hablado mucho estos días, aquí en el noticiero, en La Neta Noticias, en Acústica, Televisión y Radio y en los espacios digitales, es que parece que algunos medios no están informándose a través de las fuentes oficiales. Esto de ejercer el periodismo, esto de salir de sus oficinas, de salir de sus estudios, de dejar sus escritorios, pareciera muy complicado para ellos, pero aún parece más complicado que lamentablemente solamente tengan que poner un video, una transmisión en vivo, en donde las autoridades están emitiendo sus reportes, en donde las autoridades están informando con base en información. Vaya, si nos ponemos a pensar con claridad, esto del periodismo en México está haciendo, o más bien deberíamos hacer un quién es quién, como lo hace un Ricardo Sheffield. Deberíamos estar viendo qué periodistas y qué medios sí se están informando y qué no, porque Andrés Manuel López Obrador parece haber escuchado una queja constante, y es que algunos medios de comunicación, como se los estoy diciendo, no están poniendo las mañaneras, no están poniendo los informes que emite Hugo López-Gatell y solamente se están informando con quien ellos quieren. No les importa si esto tiene que ver con algún tipo de boicot o de complot o de politización de una crisis. No lo están viendo, o sí lo ven y lo que quieren es hacerlo más grande, magnificarlo. Creo que ahí está la gran pregunta y atendiendo esta situación, pues Andrés Manuel López Obrador no está descartando el que las conferencias de Hugo López-Gatell, las de él, acompañado de especialistas y además no obligando a los medios de comunicación, ni radio ni televisoras, pero sí pidiéndoles amablemente que las transmitan como si fuera cadena nacional, pero que sin que sea cadena nacional. Más o menos. Sabíamos que Andrés Manuel nunca iba a llegar a un tema de una cadena nacional, pero estaba apelando a dejar esa bolita del otro lado. Y mientras estos medios están pues ladrando, porque no tenemos otra forma de llamarlo, hay una cosa que ha estado pimponeando todo esto, porque no todo es coronavirus. Lamentablemente no todas las personas pueden dejar de trabajar. Nos encantaría que todos pudiéramos hacer home office, que pudiéramos trabajar desde nuestras casas. En realidad a muchas personas les encantaría no tener que salir de sus casas y seguir trabajando. Pero más del 50% de los mexicanos actualmente viven al día. Y contrario a lo que piensan algunos influencers o tuiteros, esta no es una decisión que se tomara por un plan de vida. No es un plan de vida el vivir con el ingreso diario. No es un plan de vida.
Lamentablemente son las condiciones con las que los topamos. Formalizar un negocio, lo hemos hablado 1000 veces. Formalizar un negocio es complicado, es costoso, es una pérdida de tiempo y es una burocracia impresionante. Mientras en Canadá, ya que les encanta andar copiando lo que hacen en otros países, hacer una empresa te toma un día, aquí en México te puede tomar hasta meses. Y si quieres poner un local, peor, olvídalo. Ese es el tema de lo que estamos hablando. Siempre han querido comparar a nuestro país con otros países y quieren que imitemos lo que hacen otros países. Ya salió un Ricardo Anaya, ya salió un Guajardo, ya salió... ¿Quién más quieren que salga? Salió un Videgaray. Videgaray regresó a la vida política, no en México, claramente en el extranjero, en una conferencia, sin intentar mover más las aguas de lo turbulentas que ya se encuentran. Pero estamos viendo estos políticos que están haciendo su agosto con lo que ocurre en México. ¿Por qué? Porque simplemente dejaron de percibir los ingresos que antes percibían. ¿Por qué? Porque simplemente ya no tienen los contratos que antes tenían. ¿Por qué? Porque se les acabó su agosto. Y aunque estemos todavía en marzo, se les va a seguir acabando el agosto. Entonces, ayúdenme, si me ven en redes sociales, si este video lo están viendo en redes sociales, neta, es hora de que lo compartan, porque hay muchos temas que no solamente tienen que ver con el coronavirus, banda, tienen que ver con la gasolina. Y sí, señores, aquí atrás, como pueden ver, tengo una gasolinera, una de las de Pemex. Una gasolinera de Pemex, de las que en la mañanera y algunos analistas yo escuchaba que mencionaban eran las que tenían los precios de la gasolina más bajos. Y es que este tema de la gasolina, tenemos que decirlo, es el agosto de muchos. La gasolina bajó. ¿Por qué? Todos lo sabemos o deberíamos de saberlo. Los precios internacionales del petróleo bajaron. El petróleo cayó y por eso han bajado los precios. Pero hay otros factores que influyen, como las políticas que implementan aquí los gobiernos y como las políticas que se han eliminado de otros gobiernos. Entonces, no se me vayan y regresando, les explicamos cómo es que está funcionando ese tema del combustible, aunque a muchos les duela y a muchos les arda, y aunque muchos creyeran o quieran o busquen pensar que este tema tenía que ver con Enrique Peña Nieto, al ratito les cuento si efectivamente el precio de la gasolina tuvo que ver con políticas implementadas por Andrés Manuel o si solamente fue magia del internacionalismo y de la globalización. Regresamos. Amigos, regresamos y como se los decía antes de hacer esta mini pausa, que los de redes sociales ni la sienten porque dura un segundo, tenemos que desmentir o decir las netas con respecto al precio de la gasolina. Vamos a empezar. Y lo que les dije es que efectivamente tanto Andrés Manuel lo reconoce, que aunque algunos no es cierto, pero bueno, Andrés Manuel reconoce que esta baja en el precio de la gasolina es por la caída de los precios del petróleo a nivel global. Esto ocasionado por una guerrita que hay entre Rusia y el Medio Oriente. Siempre las mismas guerras de toda la vida por los combustibles, los petróleos, la lana, lo de siempre. Energéticos, lo que da vida a las empresas y seguirá dándole vida a las empresas. Pero, aparte de eso, las políticas que se han implementado. Yo les explicaba que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de algo que se oponía era a la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Esa reforma energética de Enrique Peña Nieto, todos nos acordamos, libera los precios de los combustibles y es como si prácticamente les quitas este subsidio. ¿Qué es lo que hacía con eso? Pues se disparan los precios de la gasolina. Nos acordamos todos, ¿verdad?, de cuando empezaron los saqueos por el tema de la gasolina, de cómo la gente se enfureció con esto, porque jamás nos explicaron la realidad de una reforma energética. La reforma energética en tiempos de Enrique Peña Nieto estaba destinada para beneficiarnos en 30 años. Jamás, nunca nadie nos explicó esta situación. Nos vendieron que inmediatamente iba a bajar el precio de la luz, nos vendieron que inmediatamente iba a bajar el precio de la gasolina y cuando se implementó el primer bimestre, efectivamente baja el precio de la luz, bajaron los precios de los combustibles. Pero una vez que esto cambia, se disparan los precios. Llega Año Nuevo y entonces en enero teníamos el precio de los combustibles por arriba del tope que habíamos visto en nuestra vida. Se encarecieron los productos, la gente comenzó a saquear tiendas, la gente estaba molesta, tenemos que recordarlo. Después,
justo llegó un Pedro Joaquín Caldwell, en ese entonces secretario de Energía, y me acuerdo que en una comparecencia en el Senado de la República, justo por la falta de resultados de la reforma energética, fue cuestionado por una Rocío Nagle, actual secretaria de Energía. Y Rocío le decía, bueno, a ver, a mí explíqueme, ¿por qué nos vendieron que iba a bajar el precio del combustible, que iba a bajar el precio de la gasolina y no pasó? Y entonces Pedro Joaquín, en un momento de lucidez, en sus 5 minutos de... Pues sí, en sus 5 minutos de lucidez, en sus 5 minutos de neuronas libres, ¿qué es lo que hizo? Confirmar que lamentablemente no bajaban estos precios porque la reforma energética estaba destinada a brindarnos beneficios durante 30 años, más bien hasta dentro de 30 años. Y que eso no era lo peor, sino que la reforma no estaba destinada a que bajaran los precios. Cuando le pregunta a Rocío, entonces, ¿a qué estaba destinada la reforma? ¿Qué íbamos a hacer o como por qué? Bueno, nunca hubo respuesta. Entonces, si nos acordamos de eso, algo que ocurre en la campaña y promesas de Andrés Manuel López Obrador eran justamente esas: bajar el precio de los combustibles y pues ver qué pasaba con la reforma energética. Cuando llegamos, la reforma energética es una de las reformas que Andrés Manuel no tocó, pero sí modificó. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de Samuelito García, el senador de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, que hasta hizo un viaje a Dubái patrocinado por el Senado, que dijo que no, pero bueno, que según se lo pagó con su sueldo que se supone ya donaba? Entonces ahí nos quedaban muchas dudas de en qué destinaba el sueldo Samuel García. El punto es que se fue a Dubái y comparó los precios del combustible en Dubái que aquí en México. Para empezar, todos entramos en caos porque no sabíamos cómo burlarnos o cómo explicarle a don Samuel García que no es lo mismo las reservas de combustible que tiene un Medio Oriente, que por aquí abres un hoyo y tienes combustible, aquí en México, cuando según Enrique Peña Nieto la gallina de los huevos de oro pues ya se había terminado, y descubrimos que no, todavía nos queda gallina de huevos de oro, con muchos huevos y con mucho oro. Pero lo que también pasaba y lo que cuestionaba un Samuel García es que no se eliminara este impuesto especial sobre los combustibles, el IEPS. ¿Qué es lo que Andrés Manuel nos explicó? Que me queda claro, Samuelito García y muchos otros políticos jamás entendieron o quisieron entender. Y es que este impuesto especial, Andrés Manuel decidió no eliminarlo para poder jugar con él. Ahí les va. Y yo se los explicaba una y otra vez. Andrés Manuel decidió que nos mantuviéramos con este impuesto para que fuera como un amortiguador. Que si el precio de la gasolina subía, entonces se suspendía este impuesto. Que si el precio de la gasolina bajaba, entonces podíamos jugar con el impuesto para seguir recaudando, cosa que era necesaria. Eso es lo que estaba buscando un Andrés Manuel, jugar con este impuesto, que sirviera de un amortiguador para mantener los precios base. Él lo que dijo es: el precio de la gasolina no va a subir más de lo que nos marque la inflación. Hay cuestiones internacionales, cuestiones globales que por supuesto definen los precios, como en este momento y como lo han definido todo el tiempo. Entonces, mientras Andrés Manuel jugaba con este impuesto especial y el gobierno pues buscaba seguir manteniendo ingresos porque el gobierno tiene retos importantes en materia de recaudación, en materia económica, pues la otra parte era mantener una estabilidad en los precios y que si algo ocurría a nivel global no nos pegara tanto como en su momento nos ocurrió con el tema del gasolinazo. Entonces, lo que hoy pasa, mis amigos, es que estamos en tiempos de crisis, en donde Estados Unidos está en una recesión, tenemos una pandemia en circulación por todo el mundo, tenemos personas en los hospitales, tenemos un colapso de lo que ya sabíamos que iba a ocurrir en el sector salud a nivel global. Y mágicamente, una buena noticia dentro de lo que parecerían muy malas es que baja el precio de la gasolina. ¿Qué pasó? Que nosotros esperaríamos a los políticos de siempre decir, bueno, ya cumplió, ¿no? Algo bueno pasó. Pues no. Para los políticos nunca ocurrió esta situación y no es culpa de Andrés Manuel, sino que el hecho de que haya bajado la gasolina es gracias a Enrique Peña Nieto. Para empezar, como si él hubiera propuesto o realmente diseñado la política energética. Pero bueno, y el asunto, mis amigos, es que ¿quién está fijando este precio? Y quiero leerles un poco de cómo esto se define. El costo, efectivamente, se debe a la caída en los precios internacionales del petróleo, pero hay otros factores como el gobierno federal
y otros que también se pueden modificar, que es este valor del precio. Entonces, las políticas que implementan los gobiernos federales van de la mano con lo que ocurre en este valor del precio del combustible. Ahora bien, la cotización del petróleo en los mercados internacionales, el tipo de cambio y las condiciones propias del mercado deberían de habernos marcado la tendencia de que iba a subir. ¿Por qué? Subió el dólar. El peso baja. En teoría, económicamente hablando, el precio del petróleo se tuvo que haber disparado, porque tenemos el dólar ya estamos casi a 25, ¿no? Tirándole a 26 el precio del dólar. Entonces, en teoría, tenía que haber subido el precio del combustible. Pero también van de la mano las políticas internacionales que se tengan con los vecinos, con los socios comerciales. Y aquí el asunto es que se están importando, lo que todavía importamos nosotros, estos barriles que importa México a un menor precio. Y esto va muy de la mano con el que no se cerraran fronteras, va muy de la mano con el que hoy por hoy la política entre Estados Unidos y México se mantenga estable en una sana comunión bastante, pese a un Donald Trump que está en campaña electoral, pese al visceral de Donald Trump, la política bilateral entre México y Estados Unidos se ha estado manteniendo impecable, como si nada pasara, como si Donald Trump no fuera ese bebé berrinchudo. Se ha estado manejando bastante bien. Entonces, hay cosas que ha hecho el gobierno federal que impactaron en el precio del petróleo, el precio de lo que nosotros consumimos, que es la gasolina, no botara y no tuviéramos el gasolinazo que en realidad nos iba a venir a dar en el tueste a todos. Entonces, sí, las decisiones que ha tomado este gobierno han beneficiado mucho a los mexicanos, aunque a muchos les duela, aunque muchos no lo quieran reconocer, aunque muchos intenten desacreditar las acciones de este gobierno, lo único que podemos concluir es que ningún chile les embona. ¿Y para qué les digo que no si ya se la saben? Ahora sí que si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ningún chile les embona. Por acá bajan los precios, no les gusta. Por aquí se están implementando medidas de salud que llegan y que están bien vistas por la Organización Mundial de la Salud, no les gusta. Todo está mal. Entonces, ¿ustedes se creen los salvadores o cómo les explicamos que el México que ustedes creen no es el México con el que se vive, se come y se convive diariamente? No sé, ahí se las dejo de tarea. Regresamos. Regresamos, mis amigos, y miren, ya hablamos del petróleo, ya hablamos de la gasolina, ya hablamos del coronavirus, ya hablamos del comercio, ya hablamos de muchas cosas, pero no podemos irnos sin hablar de Constellation Brands. Esta fábrica, esta empresa que se quería instalar en Mexicali, que ya estaba en vísperas prácticamente de culminar los permisos que se le había otorgado el gobierno, un gobierno panista, bla, 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 pues hoy la está viendo negra. Cayó nada más de 10% sus acciones por la negativa de la gente que vive en Mexicali, de los pobladores. Cae más de 10% de sus acciones porque no quieren que se construya o que se termine Constellation Brands. ¿Qué? No quieren que se establezca ahí, para luego es pronto. Porque ya había permisos que se le había otorgado el gobierno de la entidad, ya se le había dicho que sí, el gobierno de Baja California ya le había entregado algunos permisos, ya estaban empezando a construir algunas partes, pero lamentablemente detuvieron todo porque efectivamente les faltaban permisos, la gente se manifestaba y las cosas se pusieron muy calientes. Estamos hablando de una zona que de por sí es seca, es una zona que tiene bastante carencia de agua. Entonces, si tiene bastante carencia de agua, ¿por qué Constellation Brands se quiere ir a Mexicali? Bueno, porque esta empresa estaba destinada a comercializar todas las marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos. Entonces sí estaba buscando una cierta cercanía con la frontera para poder enviar todo lo que produce Grupo Modelo, esta cervecera, a Estados Unidos. Lamentablemente se topó con pared, porque aquí hay un gran problema y se los hemos estado diciendo en muchas transmisiones. El hecho de avanzar o el hecho de empezar a industrializarnos mucho más, empieza a darle y le da bastante en la yugular, por ejemplo, a los recursos naturales. El impacto ecológico que iba a tener la construcción de Constellation Brands en Mexicali iba a ser enorme. Y además se iba a llevar prácticamente la única fuente de agua que tenían ahí. Esto iba a impactar
en el bolsillo y en la vida de los ciudadanos, porque se los he repetido incansablemente. El agua que antes pues consumían libremente ya no la podrían consumir, porque entonces Constellation Brands se la llevaría toda, contaminaría, aunque ellos decían que no y que dentro de los estudios que comprobaban que no es cierto, que no iba a haber impacto ambiental, que como creen, sabemos la realidad de muchas de estas empresas que compran algunos permisos ecológicos y que lamentablemente no cumplen con los reglamentos y sí contaminan demasiado. Y el otro lado es que pues al quitarles esta agua que consumen libremente y obligaban a estas personas, a los ciudadanos, a comprarla de ellos mismos, a comprarle esa agua. Entonces, era un pegue para todos, era un golpe para los ciudadanos. Estos señores, pues en una consulta popular, la gente con coronavirus y todo, salió a votar y decidieron que no querían que se construyera Constellation Brands. Empresarios, el tal Gilberto Lozano, el que era ex titular de FEMSA, todos empezaron a brincar, todos empezaron a poner bien recios, de verdad empezaron a sentir que les temblaban los bolsillos, porque pese a que se supone que cuando se construyen este tipo de obras debe de haber un consenso entre los habitantes, los gobiernos y los empresarios, se pasan a los ciudadanos por el arco del triunfo, como siempre. Y esto era simplemente el imitar, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en otros países, donde las cerveceras simplemente se van instalando y se van colocando en donde pues, se les da la gana, y los empresarios de la región y los gobiernos se van pues, enriqueciendo y se van haciendo de sus bolsillos, etcétera. Es un caso muy particular porque este mismo gobernador de Baja California, el que estaba antes del Bonilla, ¿no? Este Super Bonilla, es el mismo que para evitar que ganara Bonilla se inventó un programa federal, no, un programa estatal en donde destinó más de 90,000 millones de pesos para únicamente ir a atender las zonas en donde iban a estar sus electores, para disque reducir la incidencia electiva. No sabemos si redujo la incidencia delictiva, no sabemos si esa lana en dónde terminó, no sabemos absolutamente nada. Esos son los tipos de gobiernos, mis amigos, que aquí y en China tenemos, gobiernos corruptos, en unos países más que en otros. Pero ¿a qué vamos con esto? Que no podemos seguir permitiendo que la gente piense que la política funciona como antes. Las cosas cambiaron y eso es como la gran moraleja de esta historia. Tanto el coronavirus, la atención de la salud, las políticas públicas, la comunicación y la forma en la que se dan estas adquisiciones y contratos entre gobierno y empresas privadas han cambiado por completo. Y si los empresarios no quieren ajustarse a estos cambios que son para favorecer a los más pobres, en un país que tiene más del 50% de los ciudadanos en un estado desigual, que tenemos muchísimos pobres, aunque según Enrique Peña Nieto se fue dejando el estado de pobreza extrema en cero solamente por cambiar la forma en que el INEGI los cataloga o los mide, pues la realidad es otra. La realidad es que sí nos seguimos topando con pobres y la realidad es que primero tenemos que asegurarle a la gente una vida digna, que no podemos pasarnos por el arco del triunfo todo el tema ecológico, porque hay muchas gentes, hay mucha región más bien, que estamos dejando sin agua, que estamos dejando sin árboles, que no nos importa en lo más mínimo y solo les importa ensanchar los bolsillos. La gran moraleja es que cambia la política, la forma de comunicación. ¿Y de mano de quién va a ser este gran cambio que busca el gobierno de la Cuarta Transformación? De los ciudadanos. En la medida en que nosotros nos estemos involucrando, en la medida en que los ciudadanos estemos politizando, en la medida en que los ciudadanos observemos, critiquemos y denunciemos, es en la medida en que los grandes cambios se van a dar, porque si se los he dicho 1000 veces, falta mucho para ver resultados, falta mucho para volver a confiar en las instituciones. Ahí tienen un sector salud que si se hubiera atendido, que si no se hubieran destinado esos miles de millones de pesos que eran para comprar camillas o que eran para 1001 cosas, que si no se hubiera destinado esa lana para sus bolsillos, para enriquecerse, si no se lo hubieran robado, hoy tendríamos un sistema de salud más estable, por ejemplo. Y lo mismo va con los empresarios. Entonces, ayudemos a cambiar esta política. Todos somos una transformación y tenemos que empezar involucrándonos. Nosotros nos vemos mañana. Yo soy Meme Yamel. Síganos en todas las redes sociales como La Neta Noticias. Suscríbanse al canal. Dejen sus comentarios aquí abajo. Todas las manitas arriba si nos ven en redes sociales. Si nos escucharon en radio, fue en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. En televisión, en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Nos vemos mañana y es que decir la neta a nosotros no nos cuesta. Adiós.